Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos de celebridades turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, la verdad, me tiene emocionadísima. Hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no están juntos, siguen dando que hablar y siguen viviendo en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos que nos robaron el aliento en Erkenci, pájaro soñador. ¿Se acuerdan de esos momentos mágicos? ¡Ay, qué tiempos! Hoy vamos a desmenuzar una historia que ha estado circulando en redes y que, debo confesar, me ha tocado la fibra sensible. Se trata de un rumor, un relato, una leyenda, sobre un regalo muy especial que Can le habría hecho a Demet en su momento y que, al parecer, la dejó completamente flipando. Sí, así como lo oyen. Un regalo que, según cuentan, es el más emotivo que ella ha recibido en su vida. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, porque sí hay drama, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal. No se arrepentirán. Aquí encontrarán todos los chismes más jugosos, las noticias más frescas y los análisis más profundos de sus estrellas turcas favoritas. Así que denle al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha. La historia de Can y Demet es como un torbellino de emociones. Desde que los vimos por primera vez en pantalla, la química entre ellos era innegable. Era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Todos, absolutamente todos, suspirábamos por verlos juntos en la vida real. Y bueno, aunque no fue un cuento de hadas con final feliz, sí que tuvimos momentos preciosos que atesoraremos para siempre. La verdad, ¿quién no se enamoró de Sanem y Can? Era imposible resistirse a esa energía, a esa conexión que trascendía la pantalla. Y es que, seamos honestos, la serie no habría sido lo mismo sin esa química explosiva que ambos proyectaban. Pero, ¿qué hay de este regalo? ¿Cuál es el objeto de tanto misterio? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. He estado investigando, revolviendo cielo y tierra, hablando con mis contactos, y he logrado armar un rompecabezas bastante creíble. Al parecer, el regalo en cuestión no es un objeto material, no es un coche de lujo, ni un collar de diamantes, ni una mansión en la costa. No. Es algo mucho más profundo, algo que toca el alma. Y aquí es donde se pone bueno, mis amores. Prepárense para suspirar, porque esta historia es de las que te llegan al corazón. Según cuentan, durante el rodaje de Erkenci, Demet estaba pasando por un momento personal bastante complicado. Estaba lidiando con el estrés de la fama repentina, la presión de las expectativas y además, tenía algunos problemas familiares que la tenían bastante afectada. Imagínense la situación, de la noche a la mañana, te conviertes en una superestrella. Todo el mundo te reconoce, te persigue, te juzga. La presión es asfixiante y es fácil sentirse perdido y abrumado. Sumemos a eso los problemas personales y familiares, y tenemos la receta perfecta para un colapso emocional. Can, al parecer, se dio cuenta de esto. Él, con su sensibilidad y su instinto protector, percibió que Demet necesitaba algo más que un simple abrazo o una palabra de ánimo. Él, que siempre ha sido un hombre atento y observador, notó la sombra de tristeza que se ocultaba detrás de la sonrisa de Demet. Y supo que tenía que hacer algo, que no podía quedarse de brazos cruzados mientras ella sufría en silencio. Y aquí viene lo bueno, Can, que siempre ha sido un apasionado de la fotografía, decidió regalarle a Demet algo muy especial. Le regaló un álbum de fotos. Pero no era un álbum cualquiera. Era un álbum lleno de fotos que él mismo había tomado de ella durante el rodaje de la serie. Fotos espontáneas, robadas, capturadas en momentos de vulnerabilidad y alegría. Fotos que, según dicen, revelaban la verdadera esencia de Demet. No eran las típicas fotos de promoción, posadas y perfectas. Eran fotos reales, auténticas, que mostraban a Demet tal como era, con sus imperfecciones y sus virtudes. Imagínense la escena, Demet sentada en su camerino, abriendo un álbum lleno de fotos de sí misma que ni siquiera sabía que existían. Fotos donde se la ve riendo a carcajadas con sus compañeros de trabajo, fotos donde se la ve concentrada ensayando sus líneas, fotos donde se la ve simplemente, ella misma. Fotos que capturaban su belleza natural, su talento innato y su espíritu luchador. Fotos donde se la ve con el pelo revuelto, con los ojos cansados, con una sonrisa tímida. Fotos que la mostraban humana, vulnerable, pero a la vez increíblemente fuerte.
Pero la cosa no termina ahí. Al parecer, cada foto venía acompañada de una pequeña nota escrita a mano por Khan. En estas notas él le expresaba su admiración, su apoyo y su cariño. Le decía lo hermosa que era, lo talentosa que era y lo mucho que la admiraba por su fuerza y su resiliencia. Le decía que la con acento A, que la entendía y que siempre estaría ahí para ella. No eran simples cumplidos vacíos, sino palabras sinceras que salían del corazón. Palabras que le recordaban a Demet lo valiosa que era, lo importante que era y lo mucho que la querían. ¡Ay, Dios mío! Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Imagínense el impacto que debió tener ese regalo en Demet. En un momento en el que se sentía vulnerable y expuesta, Khan le regaló una visión de sí misma llena de amor y aceptación. Le regaló una confirmación de su valía, un recordatorio de su belleza interior y una promesa de apoyo incondicional. En un mundo donde la imagen lo es todo, Khan le regaló a Demet algo mucho más valioso, la oportunidad de verse a sí misma a través de los ojos de alguien que la amaba y la admiraba. Este regalo, según cuentan, la dejó completamente flipando. La hizo llorar, la hizo reír, la hizo sentirse amada y valorada. La hizo darse cuenta de que a pesar de todo el ruido y la presión de la fama, había alguien que la veía por quien realmente era. Alguien que la entendía, la apoyaba y la apreciaba. Alguien que la hacía sentir especial. Y ahora sé lo que están pensando. ¿Por qué no se quedaron juntos? ¿Por qué no funcionó? Bueno, amores míos, la vida es así. A veces las cosas no salen como uno quiere. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias son más fuertes que los sentimientos. Las agendas apretadas, las presiones externas, las diferencias irreconciliables. Todo eso puede influir en una relación, incluso en la más apasionada. Y aunque duela admitirlo, a veces es mejor seguir caminos separados que aferrarse a una relación que no te hace feliz. Pero lo que sí es cierto es que aunque Khan y Demet no estén juntos, el cariño y el respeto que se tienen es innegable. Y este regalo, este álbum de fotos lleno de amor y admiración, es una prueba de ello. Es un testimonio de la conexión especial que compartieron y del impacto que tuvieron el uno en el otro. Un recuerdo tangible de un amor que, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en sus vidas. Y aquí es donde me pongo un poco reflexiva. Este regalo de Khan a Demet nos enseña una lección muy importante, la importancia de ver a las personas por quienes realmente son, de apreciar su belleza interior y de ofrecerles nuestro apoyo incondicional. En un mundo lleno de superficialidad y juicios, un acto de bondad y comprensión puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Un simple gesto, una palabra amable, un abrazo sincero. Todo eso puede hacer que alguien se sienta visto, valorado y amado. Y eso, mis amores, es lo más importante de todo. Este rumor, esta historia, esta leyenda, me ha hecho recordar por qué amo tanto a Khan Yaman y a Demet Özdemir. Son dos personas con un talento inmenso, pero también con una gran sensibilidad y un corazón enorme. Y aunque su historia de amor no haya tenido el final que todos esperábamos, el legado de su conexión perdura en nuestros corazones. Nos recuerdan que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Y que lo importante es apreciar los momentos que compartimos con las personas que amamos, y guardar esos recuerdos en nuestro corazón para siempre. Y ahora, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos hablado del supuesto regalo de Khan Yaman a Demet Özdemir, un álbum de fotos lleno de amor y admiración que, según cuentan, la dejó completamente flipando. Hemos reflexionado sobre la importancia de ver a las personas por quienes realmente son y de ofrecerles nuestro apoyo incondicional. Y hemos recordado que aunque el amor no siempre dure para siempre, los recuerdos que creamos con las personas que amamos siempre perduran. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo una vez más. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por suscribirse al canal. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me encanta compartir mis chismes y reflexiones con ustedes. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Creen que sea verdad? ¿Qué otros rumores han escuchado sobre Khan y Demet? Me encanta leer sus opiniones. ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál fue su momento favorito de Erkencikus? Déjenme saber todo en los comentarios.
Y por último, pero no menos importante, les invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes de las celebridades turcas. Juntos podemos hacer de este canal el lugar número 1 para chismear y disfrutar de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Ciao, ciao. Y recuerden, manténganse siempre curiosos y sigan amando el chisme. Besitos.